Morí en vivo frente a 2,000 seguidores, y Jesús me mostró la fecha exacta del rapto. Lo que vi en el cielo cambió todo lo que creía saber sobre 2025. Hermano, déjame contarte algo que todavía me cuesta procesar, aunque ya pasaron meses desde que volví. Mi nombre es Luis Ángel Ramírez, pero en las calles de Monterrey, en el mundo del rap cristiano, todos me conocen como Luigi el Siervo. Tengo 29 años, nací y crecí en la colonia Independencia, donde las banquetas están marcadas por historias de redención y las esquinas han visto de todo. Antes de lo que voy a contarte, mi vida giraba alrededor de 3 cosas: mi familia, mi fe y el micrófono. Cada semana subía contenido a Instagram, transmisiones en vivo donde rapeo, comparto versículos y trato de llevar luz a lugares donde la oscuridad se siente pesada. Esa noche de marzo del 2025, todo cambió para siempre. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste, con más paz, abundancia y propósito? Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Era un martes por la tarde, alrededor de las 6:30. Llevaba 3 días sintiéndome mal, con esa tos seca que te raspa la garganta como lija, fiebre que iba y venía, y un cansancio que no se quitaba ni durmiendo 12 horas seguidas. Mi esposa, Rocío, me insistió que fuera al IMSS. Yo me resistía. Ya sabes cómo somos los hombres, siempre pensando que todo se cura con un té de limón y miel. Pero cuando intenté grabar un video y me quedé sin aire, a mitad de una barra, supe que algo andaba mal. Rocío llamó a su mamá para que se quedara con nuestros 2 hijos, Santiago y Camila, y me llevó directo al instituto. El IMSS de la avenida Gonzalitos estaba como siempre, lleno hasta el tope. Familias enteras esperando, niños llorando, el olor a desinfectante mezclado con el sudor de la ansiedad colectiva. Me registré en urgencias y me dijeron que la espera podía ser de 4 a 6 horas. Rocío tenía que regresar con los niños porque su mamá no podía quedarse toda la noche. Le dije que se fuera tranquila, que yo estaría bien, que solo era precaución. Nos despedimos con un beso rápido y ella me hizo prometer que le mandaría mensaje cada hora. Cumplí la primera hora, la segunda. Para la tercera, algo dentro de mí me dijo que encendiera el Instagram Live. No sé si fue inspiración divina o simplemente el instinto de un creador de contenido que no puede estar quieto, pero a las 9:15 de la noche abrí la transmisión en vivo. Al principio solo había como 20 personas conectadas. Empecé hablando normal, contándoles dónde estaba, por qué estaba ahí, haciendo bromas sobre el sistema de salud pública. Luego, como siempre hago, empecé a improvisar. Saqué un beat que tenía guardado en el celular, uno que había producido mi compa El Betote, y empecé a fluir. Las palabras salían solas. Versos sobre fe en medio de la enfermedad, sobre confiar cuando el cuerpo falla, sobre la sanidad que viene del cielo, aunque los doctores tarden en llegar. La gente empezó a entrar a la transmisión. De 20 pasamos a 100, luego a 500, después a 1000. Los comentarios volaban como luces de neón. Ánimo, Luigi, que Dios te sane, hermano. Ese flow está bendecido. Ora por mí también, carnal. Yo leí algunos entre barra y barra, dándoles saludos personales, orando por peticiones que dejaban en los comentarios. Una hermana de Guadalajara pedía por su papá, que estaba intubado. Un joven de Tijuana confesaba que estaba pensando en quitarse la vida, y mis transmisiones lo habían detenido varias veces. Una mamá de Veracruz daba gracias porque su hijo había salido de las drogas después de escuchar mis canciones. Cada testimonio me daba más fuerza, más ganas de seguir rimando, aunque la garganta me ardiera y los pulmones me pidieran descanso. Para las 10 de la noche ya éramos casi 2,000 personas conectadas. Era una de mis transmisiones más grandes. Recuerdo que pensé, Dios, esto es tuyo. Usa esta plataforma como quieras. Seguí rapando, pero la fiebre estaba subiendo.
Podía sentir cómo mi frente se ponía cada vez más caliente, cómo las manos me temblaban sosteniendo el celular. El beat seguía sonando y yo seguía soltando versos, pero las palabras empezaban a enredarse. Alguien en los comentarios escribió: «Luigis, hermano, te ves muy pálido. ¿Estás bien?». Otro dijo: «Carnal, mejor descansa, nos vemos mañana». Yo les respondí con una sonrisa forzada: «Estoy bendecido, family, Dios me tiene, solo esperando al doctor». Entonces pasó algo extraño. En medio de una barra, perdí completamente el hilo. Me quedé mirando la cámara sin decir nada. El beat seguía corriendo, pero mi boca no se movía. Los comentarios explotaron. «Luigi, ¿estás ahí? ¿Alguien que le avise a su esposa?». Traté de enfocar la vista, pero todo empezó a doblarse, como si el mundo se estuviera derritiendo. El celular se me resbaló de las manos. Escuché el golpe cuando cayó al piso. La pantalla quedó mirando hacia arriba, enfocando las lámparas fluorescentes del techo del IMSS. Yo también caí, primero de rodillas, luego de lado. Alcancé a escuchar gritos lejanos, pasos corriendo hacia mí, voces diciendo: «Se desmayó, está ardiendo en fiebre, necesitamos una camilla aquí». Lo último que vi en el plano físico fue la pantalla de mi celular tirada en el suelo, todavía transmitiendo en vivo. Pude ver los comentarios seguir apareciendo, miles de oraciones, de «Amén», de «Cúbrelo con tu sangre, Jesús». Luego, la oscuridad. Pero no era una oscuridad aterradora, mi hermano. Era como sumergirse en agua tibia después de un día agotador. Dejé de sentir el dolor en el pecho, la presión en los pulmones, el ardor en la garganta. Todo se desvaneció. Y entonces abrí los ojos, pero no eran los ojos de mi cuerpo físico. Era diferente, como ver con el alma completa. Ya no estaba en el IMSS, ya no estaba en Monterrey, ya no estaba en México. Ni siquiera estaba seguro de si seguía en la tierra. Me encontraba de pie, pero no sentía el peso de mi cuerpo. Miré mis manos y eran las mías, pero translúcidas, brillantes, como hechas de luz condensada. Toqué mi pecho y mi corazón no latía, pero había algo ahí adentro que pulsaba con vida, con más vida de la que había sentido jamás. Levanté la vista y lo que vi me dejó sin aliento, aunque ya no necesitaba respirar. Estaba en un lugar que solo puedo describir como un escenario, pero no un escenario común y corriente. Imagínate el estadio BBVA, el Foro Sol, el Staples Center, todos multiplicados por 1000 y construidos con materiales que no existen en la Tierra. El piso bajo mis pies era como cristal, pero cálido, y cuando lo mirabas de cerca, podías ver galaxias enteras girando dentro de su profundidad. Las paredes, si es que podían llamarse paredes, se extendían hacia arriba hasta perderse en un cielo que era todos los colores al mismo tiempo y ninguno en particular. Había luces por todos lados, pero no salían de reflectores ni de focos. Salían de esencias, de presencias, de seres que no puedo describir con palabras humanas. Y el sonido, hermano, el sonido. Nunca en mi vida, ni en los mejores conciertos, ni en los estudios más profesionales, había escuchado algo así. Era música, pero música pura, música perfecta. Millones de voces cantando en armonía absoluta, y lo increíble es que reconocí los ritmos. No era música clásica de arpas y coros tradicionales, era reggaetón cristiano, rap gospel, cumbia celestial, bachata de adoración, trap divino. Todos los sonidos de la cultura latina transformados en alabanza, elevados a su máxima expresión. Las voces no competían entre sí, no se pisaban, no desafinaban. Cada una brillaba con su propio timbre, su propia historia, pero todas juntas formaban una sinfonía que te hacía querer llorar y bailar al mismo tiempo. Me quedé ahí parado, girando lentamente, tratando de procesar todo. ¿Estaba soñando? ¿Era una alucinación por la fiebre? Pero se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida terrenal, más real que el concreto de Monterrey, más real que el abrazo de mis hijos, más real que el micrófono en mi mano.
Entonces, en medio de mi asombro, escuché una voz a mis espaldas, una voz que era al mismo tiempo suave y poderosa, familiar y completamente otra. «Luigi el Siervo», dijo la voz, usando mi nombre artístico con un tono que mezclaba cariño y solemnidad. Me di vuelta lentamente, con el corazón del alma acelerándose aunque no latiera, y lo vi. Jesús estaba frente a mí. No sé cómo explicarte esto sin que suene como los relatos típicos que has escuchado 1000 veces, pero es la verdad más pura que puedo compartir. No era una figura etérea y borrosa como en las pinturas antiguas. Era real, tangible en el sentido espiritual, con una presencia que llenaba todo el espacio sin necesidad de ocupar volumen físico. Su rostro era reconocible, pero al mismo tiempo cambiaba sutilmente según lo mirabas, como si cada persona pudiera ver en él lo que necesitaba ver para reconocerlo. Sus ojos eran profundos, color miel oscura, y cuando me miraban sentía que veían cada verso que había escrito, cada pecado que había cometido, cada lágrima que había derramado, cada risa que había compartido con mis hijos. Vestía de una manera que me sorprendió. No llevaba túnicas blancas flotantes ni sandalias doradas. Usaba ropa sencilla, limpia, atemporal, como si la vestimenta fuera lo menos importante de su presencia. Lo que más me impactó fue su sonrisa. Era genuina, cálida, como la de alguien que te conoce desde siempre y te aprecia exactamente como eres. Me hizo una seña con la mano para que me acercara, y mis pies, o lo que fuera que tenía en lugar de pies en ese estado, se movieron automáticamente hacia él. «¿Estoy muerto?», fue lo primero que logré articular. Mi voz sonaba diferente, más clara, sin el raspado de la garganta irritada por la tos. Jesús asintió lentamente, pero su expresión no era grave ni triste. Era comprensiva, paciente. «Tu cuerpo físico dejó de funcionar hace algunos minutos en el hospital», me explicó con una voz que resonaba dentro de mí más que en mis oídos. «Los doctores están tratando de revivirte en este momento. Pero tú y yo necesitamos hablar primero. Por eso estás aquí». Procesé sus palabras lentamente. Muerto. Mi cuerpo sin vida en el IMSS de Monterrey, mientras miles de personas seguían conectadas a mi transmisión en vivo. Rocío probablemente recibiendo la llamada del hospital en ese preciso instante. Mis hijos durmiendo sin saber que su papá acababa de cruzar el velo. Una oleada de emociones me atravesó. Tristeza, confusión, pero extrañamente, también paz. Una paz que no tenía lógica considerando las circunstancias. ¿Y mis hijos? ¿Rocío?, pregunté con urgencia. Jesús extendió su mano y tocó mi hombro. El gesto fue simple, pero el efecto fue inmediato. Pude ver, como en una pantalla transparente que se materializaba en el aire, a mi esposa recibiendo la llamada del hospital. Vi su rostro palidecer, sus manos temblar sosteniendo el teléfono. Vi a su mamá abrazarla mientras lloraba. Vi a mis niños despertarse por el ruido y preguntar qué pasaba. Cada imagen era como un puñal, pero al mismo tiempo sentía una certeza profunda de que ellos estarían bien, de que esta historia no terminaba en tragedia. «Ellos van a estar bien, Luigi», me aseguró Jesús, retirando su mano y haciendo que las imágenes se disolvieran. «No vine a mostrarte dolor sino propósito. Tienes que entender por qué te traje aquí antes de que regreses». Esas palabras me sacudieron. ¿Regresar? ¿Significaba que esto era temporal? Antes de que pudiera hacer la pregunta, él ya estaba caminando hacia el centro del escenario masivo que nos rodeaba. Lo seguí instintivamente, mis pasos sin hacer sonido sobre el piso cristalino. Mientras caminábamos, empecé a notar más detalles del lugar. A nuestro alrededor había figuras, espíritus como yo, pero ellos parecían estar en un estado diferente. Algunos brillaban intensamente y cantaban con las voces que conformaban esa sinfonía celestial. Otros estaban más opacos, observando con expresiones de asombro similar al mío, como si también fueran visitantes temporales. Ninguno nos interrumpió mientras avanzábamos. Era como si supieran que lo que estaba sucediendo entre Jesús y yo era algo específico, una conversación programada desde antes. «April, este lugar»,
dijo Jesús, abriendo los brazos en un gesto que abarcaba toda la inmensidad del escenario. Es lo que ustedes en la tierra intentan describir con palabras limitadas. Algunos lo llaman cielo, otros paraíso, otros la casa del Padre. Pero para ti, Luigi, alguien que ha vivido toda su vida con ritmos en el corazón y palabras en la boca, lo diseñé de una manera que pudieras comprender. Se detuvo y me miró directamente. Esto es el concierto eterno. El concierto eterno. Las palabras resonaron en mi interior como un acorde perfecto. De repente todo tenía sentido. Cada transmisión en vivo que había hecho, cada canción que había grabado en mi pequeño estudio improvisado en la cochera de mi casa, cada verso que había improvisado en las esquinas de la Independencia, todo había sido un ensayo, una preparación para esto. La vida terrenal era como grabar un álbum, y la eternidad era el lanzamiento definitivo, el tour que nunca termina. ¿Ves todo esto?, preguntó Jesús señalando a las multitudes de espíritus cantando. Cada uno de ellos completó su álbum terrenal. Algunos grabaron discos largos, vidas de 80, 90, 100 años. Otros grabaron EPs cortos, vidas que terminaron en la infancia o la juventud. Pero todos, absolutamente todos, pusieron su corazón en cada pista. Fueron fieles con las barras que les di para rimar, y ahora están aquí, en el escenario principal, cantando para siempre. Me acerqué más al borde del escenario donde estábamos parados. Desde esa perspectiva elevada, podía ver mejor la distribución del lugar. Era como un anfiteatro circular infinito, con gradas que subían y subían hasta perderse en la luz. Pero lo que llamó mi atención fue el centro del escenario, justo en el medio. Había múltiples micrófonos, cada uno ocupado por un espíritu que cantaba, rapeaba, glorificaba con su propia esencia. Reconocí algunos estilos. Había un hermano que fluía en Spanglish con un acento caribeño inconfundible. Una hermana que cantaba rancheras transformadas en alabanza con una voz que partía el alma. Un joven que hacía beatbox celestial, creando bases rítmicas imposibles. Pero entonces lo vi. En el centro absoluto, ligeramente adelante de todos los demás, había un micrófono vacío. Era el único. Todos los demás estaban ocupados, pero ese permanecía ahí, solitario, esperando. La luz que lo iluminaba era diferente, más intensa, como si estuviera reservado para algo especial. ¿Ves ese micrófono?, preguntó Jesús, aunque obviamente sabía que lo había visto. Asentí sin poder quitar la vista de él. Esa plaza es diferente a las demás. No está vacía por casualidad, está reservada. Se acercó más a mí y su voz tomó un tono más serio, más urgente. Está reservada para los que se quedaron fieles en el 2025. 2025, el año en que había muerto. El año que apenas estaba comenzando cuando mi vida se apagó en esa sala de urgencias. ¿Qué tiene de especial ese año?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya intuía que la respuesta sería algo que cambiaría mi perspectiva de todo. Jesús me miró con una mezcla de compasión y determinación. El 2025 es un año de definiciones, Luigi. Es el año donde muchos van a tener que elegir entre la comodidad y la convicción, entre el silencio y la proclamación, entre integrarse al sistema o mantenerse firmes en la verdad. Las presiones van a aumentar. Las tentaciones van a ser más sutiles. Las persecuciones van a ser más sofisticadas. Muchos, incluso dentro de mi pueblo, van a ceder. Van a negociar su fe por aceptación social, van a diluir el mensaje por alcance masivo, van a cambiar la adoración por entretenimiento. Sus palabras eran como martillazos en mi conciencia espiritual. Pensé en mi propia vida antes de morir, en las veces que había suavizado el mensaje para no perder seguidores, en las ocasiones donde había evitado temas controversiales para mantener el algoritmo contento. No había sido algo drástico, solo pequeñas concesiones aquí y allá. Pero ahora, bajo la mirada de Jesús en ese escenario eterno, cada una de esas pequeñas traiciones se sentía enorme. Pero los que permanezcan fieles, continuó Jesús, y su voz ahora tenía un tono de victoria anticipada.
los que no vendan su mensaje por likes, los que prefieran ser cancelados antes que negar mi nombre, los que sigan rimando mi verdad, aunque el mundo los llame fanáticos, extremistas, anticuados. Esos son los que van a ocupar esta plaza central cuando llegue el momento. Señaló nuevamente el micrófono vacío. Este es el lugar de honor en el concierto eterno. No porque sean mejores que los demás, sino porque fueron probados en el fuego más intenso y no se derritieron. Sentí un nudo en la garganta que ya no tenía. ¿Y yo? ¿Por qué me estás mostrando esto? Jesús sonrió de nuevo, esa sonrisa que mezclaba ternura con desafío. Porque tú vas a regresar, Luigi. Tu disco no está completo todavía. Te faltan las últimas pistas, las más importantes. Y cuando las grabes, cuando completes tu álbum terrenal con fidelidad absoluta, sin concesiones, sin miedo, entonces regresarás aquí. Y ese micrófono, apuntó al centro del escenario, va a estar esperándote. No supe qué decir. La magnitud de lo que me estaba revelando era abrumadora. Iba a volver a la vida, Pom, pero no para simplemente continuar como antes. Iba a volver con una misión específica, con un mensaje urgente, con una responsabilidad que pesaba más que cualquier contrato discográfico o cualquier meta de reproducciones. Pero hay algo más que necesitas entender antes de que te vayas, dijo Jesús, y su tono cambió a algo aún más solemne. El ambiente alrededor nuestro pareció densificarse, como si el mismo aire espiritual se preparara para una revelación mayor. El concierto está casi listo para comenzar, Luigi. Ya casi es hora. ¿Hora de qué?, pregunté, aunque algo profundo en mi ser ya sabía la respuesta. Jesús levantó la vista hacia el cielo infinito sobre nosotros, y yo seguí su mirada. Allá arriba, en la distancia imposible de medir, vi algo que me heló el alma. Figuras angelicales, seres de luz pura, sosteniendo instrumentos masivos, trompetas, enormes, brillantes, poderosas trompetas que irradiaban una autoridad que hacía temblar la realidad misma. Las trompetas del Apocalipsis no son símbolos, hermano, dijo Jesús con una voz que ahora resonaba con poder cósmico. Son instrumentos reales, y los ángeles que las sostienen están en sus posiciones finales. ¿Sabes qué están haciendo ahora mismo? Negué con la cabeza, incapaz de apartar la vista de esas trompetas celestiales. Jesús respondió con 4 palabras que se grabaron a fuego en mi memoria eterna. Ya están calentando los metales. Ya están calentando los metales. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire espiritual como una sentencia definitiva. No era una amenaza, no era un regaño, era simplemente un hecho, una realidad que estaba en movimiento y que nada ni nadie podía detener. Miré fijamente hacia arriba, hacia esos seres angelicales con sus trompetas masivas, y pude ver algo que me dejó sin palabras. Los ángeles no estaban inmóviles como estatuas, esperando órdenes. Estaban en posición, sí, pero también estaban preparándose. Uno de ellos pasaba un paño luminoso por el metal de su trompeta, limpiándola con una precisión casi ceremonial. Otro ajustaba la embocadura, probando la resistencia del instrumento. Un tercero sostenía su trompeta en alto, como midiendo el ángulo perfecto para el primer toque. Eran preparativos finales, preparativos de algo inminente. ¿Cuánto tiempo falta?, logré preguntar con una voz que salía quebrada de mi esencia. Jesús bajó la mirada de las trompetas y me miró directamente a los ojos. El tiempo en el cielo no funciona como en la tierra, Luigi. Un día puede ser como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero si me preguntas en términos que puedas entender, en tu calendario terrenal, en tu 2025, déjame decirte esto. El sonido de esas trompetas está más cerca de lo que la mayoría de la humanidad imagina. No te puedo dar fechas exactas porque ni siquiera los ángeles conocen el día ni la hora. Solo el Padre lo sabe, pero puedo decirte que los preparativos finales ya comenzaron. Las señales ya están en su lugar. Los eventos proféticos ya están desarrollándose. Me alejé un paso del borde del escenario, sintiendo que mis piernas espirituales necesitaban algo sólido, aunque ya no operaran con las leyes de la física.
todo lo que había estudiado en la Biblia, todos los sermones que había escuchado sobre el fin de los tiempos, todas las conversaciones de madrugada con otros creyentes debatiendo sobre el rapto y la tribulación. Todo eso dejó de ser teología abstracta y se convirtió en realidad concreta. No estábamos hablando de símbolos interpretables de múltiples maneras. Estábamos hablando de ángeles reales con trompetas reales preparándose para un evento real. ¿Y qué pasa con toda la gente que no está lista? Pregunté pensando en mi barrio, en las colonias de Monterrey, en los millones de personas en México y América Latina que vivían sus vidas sin pensar en esto, que iban al trabajo, pagaban sus cuentas, criaban a sus hijos, veían sus series, scrolleaban en sus teléfonos, completamente ajenos a la magnitud de lo que se aproximaba. Jesús suspiró, y en ese suspiro había un dolor tan profundo que sentí como si mi pecho espiritual se comprimiera. Por eso te estoy enviando de regreso, respondió con una firmeza renovada. Por eso este encuentro, o esta visión, o este mensaje. Tú no eres el único, Luigi. Hay otros como tú en diferentes partes del mundo, en diferentes ministerios, con diferentes dones. A algunos les estoy dando sueños, a otros visiones, a otros palabras proféticas, a otros, como a ti, experiencias de muerte temporal, para que regresen con un testimonio que nadie pueda ignorar. La cosecha final está ocurriendo ahora mismo. Los últimos llamados se están haciendo. Pero necesito voces que no tengan miedo de sonar como locas, que no negocien el mensaje por aceptación. Me llevó de nuevo hacia el centro del escenario, más cerca del micrófono vacío. Mientras caminábamos, los espíritus que cantaban alrededor nos miraban con una mezcla de curiosidad y comprensión. Era como si supieran exactamente lo que estaba pasando, como si hubieran sido testigos de conversaciones similares con otros visitantes temporales. Una hermana que cantaba con acento argentino me sonrió con lágrimas de luz bajando por sus mejillas. Un hermano mayor que rapeaba en portugués me hizo un gesto de ánimo con el puño. Todos parecían estar diciendo lo mismo sin palabras. Aprovecha esta oportunidad. Termina bien tu carrera. No desperdicies ni un solo día cuando regreses. Llegamos justo frente al micrófono vacío. Desde cerca era aún más impresionante. No era un micrófono normal. Parecía estar hecho de cristal y fuego al mismo tiempo, emanando una luz que pulsaba como un corazón. Alrededor de su base había inscripciones en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía entender. Leían: reservado para los vencedores de la última generación, para los que amaron la verdad más que sus vidas, para los que no negaron mi nombre cuando el costo fue más alto. ¿Puedo tocarlo?, pregunté con reverencia. Jesús asintió. Extendí mi mano espiritual hacia el micrófono y cuando mis dedos hicieron contacto con él, una descarga de imágenes y sensaciones fluyó a través de mí. Vi fragmentos del futuro. Vi multitudes de personas adorando con una libertad y una pasión que nunca había visto en la tierra. Vi rostros de todas las naciones, todas las tribus, todos los idiomas, unidos en una sola voz. Vi el gozo absoluto, la plenitud completa, la ausencia total de dolor, enfermedad, tristeza o muerte. Vi el concierto eterno en su máxima expresión, un evento que nunca terminaría, donde cada momento sería mejor que el anterior, donde la creatividad explotaría sin límites, porque finalmente estaríamos conectados a la fuente infinita de toda creatividad. Pero también vi otra cosa. Vi el costo. Vi los rostros de aquellos que no llegaron. Vi las decisiones que tomaron, las pequeñas concesiones que se convirtieron en grandes compromisos, las distracciones que los alejaron del camino, las persecuciones que los hicieron retroceder. Vi familias divididas porque unos eligieron seguir y otros eligieron quedarse. Vi ministerios que empezaron con fuego pero terminaron en tibieza. Vi plataformas masivas que diluyeron el Evangelio hasta convertirlo en autoayuda espiritual inofensiva. Vi el costo de no tomar en serio este momento de la historia. Retiré mi mano del micrófono, temblando por la intensidad de lo que acababa de experimentar. Jesús puso su mano sobre mi hombro nuevamente, estabilizándome.
Ahora entiendes por qué te traje aquí. Ahora entiendes la urgencia. Este no es un mensaje para asustarte, mi Luigi. Es un mensaje para equiparte. Cuando regreses a tu cuerpo, cuando despiertes en esa cama de hospital con los doctores sorprendidos de que tu corazón volvió a latir, vas a tener una decisión que tomar. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque presentía la respuesta. La decisión de si vas a vivir el resto de tu tiempo terrenal jugando a lo seguro, o si vas a vivir en los límites del riesgo total por mi nombre. Puedes regresar y seguir haciendo contenido cristiano agradable, positivo, que no ofenda a nadie, que crezca tu plataforma lentamente, que te haga querido por todos. O puedes regresar y ser una voz profética que declare lo que viste aquí, que advierta sobre la urgencia del tiempo, que llame al arrepentimiento radical, que encienda fuego en los corazones dormidos. La primera opción te dará una vida más cómoda. La segunda te costará mucho más de lo que imaginas. Me quedé en silencio procesando sus palabras. No era una elección fácil. Pensé en mi familia, en la necesidad de proveer para ellos. Pensé en mi reputación, en cómo un mensaje así podría etiquetarme como extremista o fanático. Pensé en las puertas que podrían cerrarse, en las colaboraciones que podrían cancelarse, en los seguidores que podrían irse. Pero luego miré nuevamente el micrófono vacío. Luego, hacia arriba, donde las trompetas estaban siendo preparadas. Luego, a los rostros de los espíritus fieles que ya estaban en el concierto eterno. Y supe que no había verdadera elección. Solo había una opción correcta. Quiero ese micrófono, dije con una determinación que brotaba desde lo más profundo de mi ser. No sé cómo voy a hacerlo. No sé qué va a pasar con mi familia, mi ministerio, mi plataforma. Pero si me das la oportunidad de regresar, voy a usar cada día, cada verso, cada transmisión para preparar gente para este momento. Voy a grabar el último disco de mi vida sin concesiones. Voy a decir lo que vi aquí, aunque me llamen loco. Voy a ser fiel hasta el final. Jesús sonrió con una satisfacción profunda. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Ahora puedo enviarte de regreso con autoridad, pero antes de que vayas, déjame mostrarte algo más. Chasqueó los dedos o hizo algo equivalente en el plano espiritual, y el escenario a nuestro alrededor cambió. Ya no estábamos en el anfiteatro celestial, estábamos suspendidos sobre la tierra, mirando hacia abajo como desde un satélite divino. Podía ver continentes completos, océanos, ciudades brillando en la noche. Jesús señaló hacia América Latina. «Mira tu territorio», dijo. Mi vista se acercó siguiendo su dirección hasta que pude ver México con una claridad imposible. Luego las naciones centroamericanas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Luego Sudamérica completa, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Toda la región latina desplegada ante mí como un mapa viviente. ¿Ves esos puntos de luz dispersos?, preguntó Jesús. Había miles, quizás millones de pequeñas luces brillando en diferentes intensidades por todo el continente. Cada una de esas luces es un creyente genuino, explicó. Algunos brillan intensamente porque están ardiendo con pasión por mí. Otros parpadean débilmente porque están a punto de apagarse por el desánimo, la persecución o la seducción del mundo. Tu tarea cuando regreses es avivar esas llamas. Tu música, tus palabras, tu testimonio van a ser combustible para mantener esos fuegos encendidos hasta que suenen las trompetas. Especialmente los jóvenes, Luigi. Los jóvenes de tu generación están en la encrucijada más peligrosa. Tienen acceso a más información que cualquier generación anterior, pero también están más confundidos que nunca. Necesitan voces auténticas que les digan la verdad sin filtros. Vi cómo algunos de esos puntos de luz se apagaban mientras observaba. Pequeñas chispas que dejaban de existir. ¿Qué pasó ahí?, pregunté con alarma. Esas son personas que acaban de tomar decisiones que los alejan del camino, respondió Jesús con tristeza. Alguien que acaba de comprometer su fe por una oportunidad de negocio.
alguien que eligió una relación tóxica sobre su llamado, alguien que se dejó seducir por la fama y el reconocimiento. Cada decisión importa a Luigi, cada momento cuenta. Por eso el tiempo es tan corto y la misión tan urgente. La visión de América Latina con sus luces parpadeantes se disolvió lentamente y volvimos a estar en el escenario celestial, pero algo había cambiado en el ambiente. El aire espiritual se sentía más denso, más cargado, como esos momentos antes de una tormenta eléctrica cuando puedes sentir la estática en tu piel. Los espíritus que cantaban alrededor nuestro habían bajado el volumen de sus voces, como si supieran que algo importante estaba por revelarse. Jesús me miró con una intensidad que no había visto antes en sus ojos. No era enojo, no era impaciencia, era urgencia pura. La urgencia de un padre que necesita advertir a su hijo antes de que sea demasiado tarde. Luigi, lo que voy a mostrarte ahora es la razón principal por la que te traje aquí, dijo caminando hacia el borde del escenario y señalando nuevamente hacia arriba, hacia donde las figuras angelicales sostenían sus trompetas masivas. La mayoría de la humanidad, incluso muchos creyentes sinceros, piensan que el Apocalipsis es algo simbólico, una metáfora espiritual, una historia diseñada para enseñar lecciones morales. Pero necesito que entiendas algo con absoluta claridad. Todo lo que está escrito va a suceder exactamente como fue profetizado. Las trompetas no son símbolos, el rapto no es una alegoría, el juicio no es una parábola. Son eventos reales que están a punto de desarrollarse en tu línea de tiempo terrenal. Me acerqué nuevamente al borde junto a él, forzando mi vista espiritual para enfocar mejor a los ángeles con las trompetas. Ahora que Jesús había llamado mi atención específicamente hacia ellos, podía verlos con más detalle. Eran 7 ángeles monumentales, cada uno sosteniendo una trompeta que parecía estar hecha de metales que no existen en la tabla periódica terrestre. Brillaban con diferentes tonalidades, oro, plata, bronce, pero también colores que no tienen nombre en ningún idioma humano. Cada trompeta era única en su diseño, con inscripciones que corrían por toda su superficie, símbolos y palabras en el lenguaje celestial que pulsaban con poder contenido. ¿Ves al primer ángel?, preguntó Jesús, señalando al que estaba más a la izquierda desde nuestra perspectiva. Su trompeta anuncia el primer juicio. Cuando él sople, granizo y fuego mezclados con sangre serán arrojados sobre la tierra. 1/3 de los árboles será quemado. Toda la hierba verde será consumida. El segundo ángel continuó moviendo su dedo hacia el siguiente. Arrojará algo como una gran montaña ardiendo en fuego al mar. 1/3 del mar se convertirá en sangre. 1/3 de las criaturas marinas morirá. 1/3 de los barcos será destruido. Su voz era calmada, pero las palabras eran devastadoras. No hablaba con sadismo ni con placer por el juicio venidero, sino con el tono solemne de alguien que describe hechos inevitables. Continuó describiendo cada trompeta. La tercera que contaminaría 1/3 de las aguas dulces con ajenjo. La cuarta que oscurecería 1/3 del sol, la luna y las estrellas. La quinta que liberaría langostas demoníacas del abismo para atormentar a quienes no tuvieran el sello de Dios. La sexta que soltaría a 4 ángeles atados en el río Éufrates para matar a 1/3 de la humanidad, y la séptima que anunciaría el reino eterno de Dios y los juicios finales. Cada descripción era más intensa que la anterior. No eran desastres naturales aleatorios, eran juicios específicos, medidos, diseñados para llamar al arrepentimiento antes del final absoluto. Pero hay algo que la mayoría no entiende sobre estos juicios, dijo Jesús volteándose hacia mí. No son venganza caprichosa de un Dios enojado, son las últimas oportunidades de misericordia. Cada trompeta que suena es una alarma más fuerte diciendo, todavía hay tiempo. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí.
pero con cada trompeta que pasa sin que la humanidad responda, las consecuencias se vuelven más severas porque el tiempo literalmente se acaba. Y aquí está lo que necesito que entiendas, Luigi. Lo que necesito que lleves de regreso a la tierra con absoluta claridad. Se acercó a mí hasta que estuvo a centímetros de mi rostro espiritual. Los ángeles ya están en posición, ya recibieron sus órdenes, ya están calentando los metales. ¿Sabes qué significa eso en términos musicales? Negué con la cabeza, completamente absorbido por la intensidad del momento. Cuando un músico calienta su instrumento de metal antes de un concierto, lo hace porque está a minutos de salir al escenario. No calientas tu trompeta horas antes. La calientas en los momentos finales, en el backstage, cuando escuchas la cuenta regresiva para tu entrada. Eso es exactamente donde estamos ahora en el calendario profético. Un escalofrío recorrió mi esencia espiritual completa. No estaba hablando de décadas en el futuro, no estaba hablando de generaciones venideras, estaba hablando de un tiempo inmediato, presente, urgente. ¿Estamos hablando de meses? ¿Años? Pregunté con la voz quebrada. Jesús sostuvo mi mirada sin parpadear. Estamos hablando de tu generación, Luigi, de tu tiempo de vida. No puedo darte la fecha exacta porque ni yo mismo la sé en mi forma humana, solo el Padre la conoce. Pero puedo decirte que cuando regreses a tu cuerpo en 2025, estarás viviendo en los últimos compases antes del primer toque. Los eventos que llevan a ese momento ya están en movimiento. Las piezas del rompecabezas profético ya están cayendo en su lugar. Me mostró otra visión. Esta vez no era el escenario celestial, ni la vista satelital de la Tierra. Era algo diferente, como ver múltiples pantallas de televisión al mismo tiempo, cada una mostrando eventos diferentes que estaban ocurriendo o que estaban por ocurrir en el mundo. En una pantalla vi tensiones militares escalando entre naciones, conflictos que amenazaban con convertirse en guerras masivas. En otra, vi colapsos económicos, monedas perdiendo valor, sistemas bancarios tambaleándose. En otra, vi desastres naturales aumentando en frecuencia e intensidad, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías. En otra vi pandemias y enfermedades nuevas emergiendo. En otra vi persecución religiosa intensificándose en diferentes partes del mundo, creyentes siendo encarcelados, torturados, ejecutados por su fe. Estas no son coincidencias, explicó Jesús, mientras yo observaba abrumado por las imágenes. Son las contracciones antes del parto. Así como una mujer embarazada siente contracciones cada vez más frecuentes e intensas antes de dar a luz, así la Tierra está experimentando dolores de parto cada vez más severos antes del nacimiento de la nueva era. Y tú, Luigi, estás viviendo en el momento donde esas contracciones están alcanzando su punto máximo. Las pantallas mostraban más, tecnologías de vigilancia volviéndose omnipresentes, sistemas de control social implementándose bajo pretextos de seguridad, libertades religiosas siendo erosionadas gradualmente, la verdad siendo llamada mentira y la mentira siendo celebrada como verdad. El sistema que viene, el que las Escrituras llaman la marca de la bestia, ya está siendo construido. Continuó Jesús con gravedad. La infraestructura tecnológica ya existe. Las justificaciones sociales ya están siendo normalizadas. Las poblaciones ya están siendo condicionadas a aceptar niveles de control que hubieran sido impensables hace solo una generación. Todo está listo. Solo falta el momento preciso, la crisis específica que hará que la humanidad acepte el sistema completo a cambio de seguridad o supervivencia. Me mostró visiones de identificaciones digitales, monedas digitales controladas centralmente, sistemas de crédito social, tecnologías de implantes subcutáneos presentadas como convenientes e innovadoras. Cuando regreses, Luigi, vas a ver cómo todo esto se acelera en 2025 y los años inmediatamente siguientes, y aquí está tu trabajo. Necesito que adviertas a mi pueblo. Necesito que les digas que no se dejen seducir por la conveniencia, que no vendan su libertad espiritual por comodidad temporal,
que no acepten sistemas que eventualmente les exigirán negar mi nombre para participar en la economía o la sociedad. Muchos van a burlarse de ti. Van a llamarte teórico de conspiración, alarmista, extremista. Incluso otros cristianos te van a criticar diciendo que estás sembrando miedo en lugar de esperanza. Pero tú no estás sembrando miedo, estás sonando la alarma. Hay una diferencia crucial. Las visiones cambiaron nuevamente. Ahora me mostró algo diferente, algo hermoso en medio de todo el caos. Vi grupos de creyentes reuniéndose en secreto, adorando con una pasión que nunca había visto, apoyándose mutuamente en medio de la persecución. Vi actos heroicos de fe, personas eligiendo la muerte antes que negar a Cristo, familias protegiéndose mutuamente, comunidades cristianas funcionando como redes de resistencia espiritual. Vi milagros extraordinarios, provisión sobrenatural para los fieles, protección divina en medio del peligro, salvaciones masivas de personas que finalmente despertaban a la realidad espiritual cuando veían el contraste entre los que servían a Dios y los que servían al sistema. El tiempo antes de las trompetas no será solo de juicio y oscuridad, explicó Jesús con una nota de esperanza en su voz. También será el tiempo de la cosecha final más grande de la historia. Millones de personas van a venir a mí en los últimos momentos. Personas que ignoraron el Evangelio toda su vida, de repente verán con claridad cuando los eventos proféticos comiencen a cumplirse exactamente como fueron escritos. Tu testimonio, Luigi, va a ser una herramienta para esa cosecha. Cuando la gente escuche que moriste y regresaste con este mensaje, cuando vean que lo que profetizaste comienza a suceder, muchos van a creer. Pero tienes que ser valiente. Tienes que declararlo sin vergüenza, sin suavizarlo, sin tratar de hacerlo más aceptable para audiencias modernas. Me mostró una última visión, esta más personal. Me vi a mí mismo de regreso en Monterrey, recuperado del COVID, grabando en mi estudio improvisado. Pero el contenido que estaba creando era diferente al de antes. Había urgencia en mi voz, fuego en mis palabras, una unción profética que no venía de talento humano, sino de autoridad celestial. Vi mis videos volviéndose virales, no por algoritmos manipulados, sino por el Espíritu Santo distribuyéndolos a las personas correctas en el momento correcto. Vi mensajes llegando a mi bandeja de entrada, testimonios de personas que habían vuelto a Cristo después de escuchar mi historia, de familias que se habían reconciliado, de jóvenes que habían abandonado vidas de pecado, de tibios que se habían vuelto a encender. Pero también vi el costo. Vi críticas feroces en redes sociales, artículos desacreditándome, pastores conocidos diciendo que estaba fuera de balance, plataformas limitando el alcance de mi contenido, oportunidades de colaboración desapareciendo. Vi la tensión en mi hogar cuando el dinero escaseaba porque había elegido el mensaje profético sobre el contenido comercial. Vi a Rocío llorando por las noches, preocupada por cómo íbamos a pagar la renta. Vi a mis hijos siendo señalados en la escuela porque su papá era el loco que dice que Jesús viene pronto. Cada imagen era un puñal en mi corazón espiritual, pero al mismo tiempo sentía una convicción férrea de que ese era el camino correcto. Ese es el costo del micrófono vacío, dijo Jesús, señalando de nuevo hacia el centro del escenario celestial. No te voy a mentir, Luigi. El camino que estás eligiendo no será fácil, pero será correcto. Y cuando todo termine, cuando las trompetas finalmente suenen y seas levantado junto con todos los fieles, vas a mirar atrás y no vas a lamentar ni un solo sacrificio. Vas a ver que cada crítica, cada puerta cerrada, cada noche de incertidumbre financiera, valió absolutamente la pena por el privilegio de haber sido fiel en el momento más crucial de la historia humana. Jesús extendió su mano hacia mí con la palma abierta, en un gesto que era tanto una invitación como una despedida. Sabía que mi tiempo en ese lugar estaba llegando a su fin. Podía sentir una especie de tirón, como si mi espíritu estuviera conectado por un cordón invisible a mi cuerpo físico allá en el hospital de Monterrey, y ese cordón comenzara a tensarse,
jalándome de regreso. Pero antes de que pudiera decir algo, Jesús habló con una última instrucción que sellaría mi misión para el resto de mis días terrenales. Graba el último disco, carnal, dijo usando el término coloquial mexicano con una familiaridad que me conmovió profundamente. Era Dios hablándome en mi propio lenguaje, en mi propia cultura, con mis propias expresiones. No te estoy pidiendo que hagas 10 álbumes más o que construyas un imperio musical. Te estoy pidiendo que grabes un último disco, el disco definitivo de tu vida, el proyecto que contenga todo lo que viste aquí, todo lo que te revelé, todo lo que necesitas decirle a tu generación antes de que suenen las trompetas. No escatimes en las letras, no suavices el mensaje por miedo al rechazo, no negocies la verdad por reproducciones. Este disco tiene que ser tu legado profético. Asentí con lágrimas espirituales, corriendo por mi rostro, que ya no era físico. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté con voz temblorosa. Jesús sonrió con esa mezcla de compasión y misterio que había caracterizado toda nuestra conversación. El tiempo suficiente, pero no tiempo de sobra. Cuando regreses vas a sentir la urgencia en tu espíritu. No la ignores, no pospongas. No esperes el momento perfecto o los recursos ideales. Comienza inmediatamente con lo que tienes. ¿Dónde estás? El Espíritu Santo te va a dar las palabras, los ritmos, las melodías. Tu trabajo es ser obediente y plasmarlo sin filtros. Luego su expresión cambió a algo que solo puedo describir como gozo anticipado. Sus ojos brillaron con una emoción que trascendía cualquier cosa que hubiera visto en un rostro humano. Y déjame decirte algo que te va a sostener en los días difíciles que vienen. Algo que quiero que recuerdes cada vez que la duda o el desánimo toquen a tu puerta. Hizo una pausa dramática, construyendo la tensión del momento. El tour celestial está vendido por completo. Luigi, cada asiento está reservado. Cada entrada está comprometida. No hay boletos en reventa. No hay listas de espera. El concierto eterno tiene capacidad limitada. No porque yo quiera excluir a alguien, sino porque solo los que eligieron el boleto gratis que ofrecí, el boleto pagado con mi sangre, pueden entrar. Señaló nuevamente hacia el anfiteatro masivo que nos rodeaba, hacia las gradas que se extendían infinitamente hacia arriba. ¿Ves todos esos lugares? Cada uno tiene un nombre. Cada uno fue reservado desde antes de la fundación del mundo para alguien específico que diría sí a mi llamado. Algunos de esos lugares ya están ocupados por los que partieron antes que tú. Otros están esperando a los que todavía viven en la tierra, pero cuyo destino ya está sellado porque permanecerán fieles hasta el final. Y algunos, Luigi, algunos todavía están en juego. Son personas que están en la cerca, que tienen un pie en el reino y otro en el mundo, que todavía no han decidido completamente si van a pagar el precio de seguirme radicalmente. Esas son las personas que tu mensaje vas a alcanzar. Me mostró otra visión, ¿no? Más breve, pero increíblemente poderosa. Vi un estadio masivo en la tierra, completamente lleno, con una pancarta enorme que decía «Sold out» o «agotado». Luego la imagen se transformó y ese mismo estadio se convirtió en el anfiteatro celestial donde estábamos parados, pero ahora podía ver rostros específicos en las gradas. Reconocí algunos. Había personas de mi barrio, de mi iglesia, seguidores de mi contenido que había visto comentar en mis videos, pero lo que más me impactó fue ver espacios vacíos intercalados entre la multitud. No muchos, pero suficientes para ser notorios. Cada espacio vacío tenía una sombra, como el fantasma de alguien que debería estar ahí, pero no estaba. Esos espacios vacíos representan los que rechazaron la invitación, explicó Jesús con una tristeza palpable en su voz. No porque no fueran llamados, todos son llamados, sino porque eligieron otras cosas sobre mí. Eligieron la comodidad sobre la cruz. Eligieron la aceptación social sobre la verdad. Eligieron los placeres temporales sobre el gozo eterno. Cada espacio vacío es una tragedia, un potencial no cumplido, una historia que pudo ser hermosa pero terminó en vacío. Y tú, Luigi, tienes la oportunidad de llenar algunos de esos espacios antes de que sea demasiado tarde.
Cada persona que responda a tu mensaje, cada corazón que se encienda por tu testimonio, es un espacio vacío que se llena. Es un boleto que se reclama justo antes de que cierre la taquilla. La visión se disolvió y volvimos a estar solo él y yo en el borde del escenario, con el micrófono vacío brillando a pocos metros de distancia. El tirón hacia mi cuerpo físico se intensificó. Era como si una cuenta regresiva invisible hubiera llegado a sus últimos segundos. Jesús lo sintió también. «Es hora de que regreses», dijo con finalidad. «Pero antes de que vayas, déjame darte 3 instrucciones específicas que debes seguir al pie de la letra. 3 tareas que forman parte de tu misión». Se levantó un dedo. «Primero, testimonia públicamente sobre esta experiencia. No te guardes los detalles incómodos. No edites las partes que suenan demasiado intensas o controversiales. Cuenta todo, especialmente lo de las trompetas, lo del 2025, lo de la urgencia del tiempo. Habrá gente que te va a llamar sensacionalista, que va a decir que estás usando el miedo para ganar seguidores. Ignóralos. Tu trabajo no es ser popular, es ser fiel. Graba tu testimonio completo. Compártelo en todas tus plataformas. Repítelo cuantas veces sea necesario hasta que el mensaje penetre. Levantó un segundo dedo. Segundo, graba ese último disco que te mencioné, pero no lo hagas solo. Colabora con otros artistas cristianos que también tengan el fuego profético, que no estén comprometidos con la industria, que estén dispuestos a arriesgar su reputación por la verdad. Busca productores que entiendan que no están haciendo entretenimiento, sino armamento espiritual. Cada canción debe ser como una trompeta terrenal que prepare a la gente para las trompetas celestiales. Usa todos los géneros que dominas: rap, reggaetón, trap, lo que sea, pero cada ritmo debe llevar un mensaje de urgencia y esperanza combinados. Levantó el tercer dedo. Tercero, prepara a tu familia. Este mensaje va a traer oposición no solo de afuera, sino también presiones internas. Rocío necesita entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tus hijos necesitan estar fundados en la verdad para que cuando lleguen las burlas en la escuela, cuando sus amigos les pregunten por qué su papá dice cosas tan raras, ellos puedan mantenerse firmes. Haz de tu hogar un refugio espiritual, un lugar donde la presencia de Dios sea tan tangible que cuando el mundo se vuelva loco afuera, adentro haya paz y claridad. Oren juntos diariamente. Lean las profecías bíblicas juntos. Prepárense como familia para lo que viene. Le Bobetas bajó la mano y me tomó por los hombros, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que parecía traspasar mi esencia misma. Luigi, lo que estoy a punto de decirte es lo más importante de todo. Escúchalo bien, porque vas a necesitar recordarlo en los momentos más oscuros del camino que elegiste. Estás regresando a un mundo que se está acelerando hacia su conclusión profética. Las cosas van a empeorar antes de mejorar. La persecución va a aumentar. La confusión va a intensificarse. Las traiciones van a multiplicarse, incluso dentro de la iglesia. Vas a ver a líderes espirituales que admirabas caer en compromisos. Vas a ver a hermanos en la fe negar a Cristo cuando el costo se vuelva demasiado alto. Vas a experimentar momentos donde te preguntarás si valió la pena, si no hubiera sido más efectivo tomando el camino más moderado. Su agarre en mis hombros se apretó ligeramente. En esos momentos, quiero que recuerdes esta conversación. Quiero que recuerdes este escenario. Quiero que recuerdes el micrófono vacío esperándote. Quiero que recuerdes que el tour celestial está vendido, que tu lugar está reservado, que cada sacrificio terrenal es una inversión en gozo eterno. No estás luchando por construir un reino temporal que de todas formas va a ser destruido cuando suenen las trompetas. Estás luchando por llenar los últimos espacios en el concierto que nunca terminará. Esa perspectiva eterna tiene que ser tu ancla cuando las tormentas temporales amenacen con hundirte. Sentí que el tirón hacia mi cuerpo se volvía irresistible. Era como si una fuerza magnética masiva me estuviera jalando hacia abajo, hacia la tierra, hacia Monterrey, hacia el IMSS, hacia esa cama de hospital donde mi cuerpo yacía rodeado de doctores y máquinas.
Jesús lo sintió también y comenzó a soltarme lentamente. «Ya es tiempo», dijo con una sonrisa final. «Te voy a regresar ahora. Cuando despiertes, va a ser caótico. Los doctores van a estar sorprendidos. Tu celular probablemente todavía esté grabando la transmisión en vivo y miles de personas van a estar orando y esperando noticias. Usa ese momento. No esperes. Tan pronto como puedas hablar, tan pronto como tengas fuerzas, termina esa transmisión con un mensaje. Diles que moriste, diles que fuiste al cielo, diles que Jesús te mandó de regreso con una advertencia urgente. Planta la semilla inmediatamente. Ese será tu primer acto de obediencia. El escenario celestial comenzó a difuminarse. Los sonidos del concierto eterno empezaron a desvanecerse, reemplazados gradualmente por sonidos diferentes, más terrenales, más urgentes. Podía escuchar voces hablando rápidamente en español, el pitido de máquinas médicas, el sonido de pasos corriendo. Jesús seguía visible pero cada vez más transparente, como si estuviera siendo borrado por una goma invisible. Sus últimas palabras llegaron a mí como un eco que resonaba en múltiples dimensiones. Graba el último disco. Carnal, el tour celestial está vendido por completo. Te veo pronto en el escenario principal. No desperdicies ni un solo día. Las trompetas ya están calentando. El tiempo es ahora. Sé valiente, sé fiel. Sé mi voz profética en esta última generación. Y entonces todo se volvió negro. Un negro diferente al anterior. Un negro que era más como cerrar los ojos en una habitación oscura que como la transición espiritual que había experimentado al morir. Sentí peso de nuevo, gravedad, dolor físico, regresando como una ola que me golpeaba desde todos los ángulos. Mis pulmones ardían intentando inhalar. Mi garganta estaba seca como papel de lija. Mi cabeza palpitaba con un dolor agudo, pero también sentía algo más. Un corazón latiendo en mi pecho. Mi corazón, latiendo erráticamente al principio, luego encontrando un ritmo más estable. Estaba vivo. Había regresado. Intenté abrir los ojos, pero las luces fluorescentes del hospital eran demasiado brillantes. Parpadeé varias veces, ajustándome gradualmente. Formas borrosas comenzaron a enfocarse. Rostros de doctores y enfermeras inclinados sobre mí con expresiones de shock y confusión. «Está despierto, ma», escuché a alguien decir con incredulidad. Su corazón volvió. «No tiene sentido». Estuvo sin pulso por casi 8 minutos. Otra voz, más pragmática. «Necesitamos revisar sus signos vitales, preparar los estudios de seguimiento, notificar a su familia». Traté de hablar, pero mi voz salió como un graznido áspero. Una enfermera me acercó un vaso con agua y me ayudó a beber pequeños sorbos. El líquido fresco bajando por mi garganta maltratada fue como bálsamo. Después del tercer sorbo intenté hablar de nuevo. «¿Mi celular?», logré decir con voz ronca. «¿Dónde está mi celular?». Los doctores se miraron entre sí, confundidos por mi prioridad. Una enfermera más joven señaló hacia el piso. «Está ahí, señor, donde cayó cuando colapsó. Creo que todavía está encendido». Con esfuerzo, apoyado por 2 enfermeras, logré incorporarme parcialmente en la camilla. Mi cuerpo protestaba con cada movimiento, pero la urgencia en mi espíritu era más fuerte que el dolor físico. Vi mi celular en el piso, la pantalla agrietada pero aún iluminada. Lo alcancé con mano temblorosa y lo levanté hacia mi rostro. La transmisión de Instagram todavía estaba activa. 3,000 personas conectadas ahora. Los comentarios explotaban. «Está vivo. Gloria a Dios. Es un milagro. ¿Qué pasó? Hermano Luigi, ¿nos escuchas?». Con la poca fuerza que tenía, enfoqué la cámara hacia mi rostro. Sabía que me veía terrible, pálido, demacrado, con cables y monitores conectados a mi cuerpo. Pero también sabía que este era el momento que Jesús me había indicado. Mi primer acto de obediencia. No podía esperar. Respiré profundo, ignorando el dolor en mis costillas, y hablé directamente a la cámara con toda la claridad que pude reunir. «Family, hermanos, todos los que están viendo esto», comencé con voz quebrada pero firme. «Acabo de regresar. Morí. Mi corazón se detuvo.
Crucé al otro lado, y Jesús, el mismo Jesús que leemos en la Biblia, me llevó al cielo. Me mostró cosas que tengo que contarles. Me dio un mensaje urgente para esta generación. Las trompetas del Apocalipsis no son símbolos, son reales, y ya están siendo preparadas. El tiempo es corto. Familia, más corto de lo que cualquiera imagina. Esto no es un sueño, no es una alucinación por fiebre, es real. Y tengo que grabar un último disco para preparar a la mayor cantidad de gente posible antes de que suenen esas trompetas. Los doctores a mi alrededor me miraban como si hubiera perdido la razón, pero no me importó. Los comentarios en la transmisión se multiplicaban por miles, algunos con alabanzas, otros con escepticismo, otros con burlas. Pero también vi los que importaban, los comentarios de personas diciendo que algo en su espíritu confirmaba lo que estaba diciendo, gente comprometiéndose a cambiar sus vidas, corazones abriéndose a la verdad. Hablé por 2 minutos más, dando detalles básicos de lo que había visto, prometiendo contar la historia completa en futuros videos, urgiéndolos a tomar en serio su relación con Dios. Luego, agotado, terminé la transmisión y dejé caer el celular sobre mi pecho. Una doctora se acercó y con voz profesional pero preocupada dijo: «Señor Ramírez, necesita descansar. Ha pasado por un trauma severo. Es normal tener alucinaciones después de una experiencia cercana a la muerte». Sonreí débilmente y negué con la cabeza. «No fue una alucinación, doctora. Fue más real que este hospital, más real que usted y yo hablando ahora. Y voy a pasarme el resto de mi vida contándole al mundo lo que vi allá arriba». Cerré los ojos, no para dormir, sino para orar. Agradecí a Dios por la segunda oportunidad. Le pedí fuerzas para la misión que me esperaba. Le prometí que no desperdiciaría ni un solo día. Y en mi mente, como un eco persistente que nunca se iría, escuché las últimas palabras de Jesús, resonando una y otra vez. El tour celestial está vendido por completo. Graba el último disco. Las trompetas ya están calentando. El tiempo es ahora.